Muy buenas, les habla el ingeniero Eliud Hernández, vicepresidente de INES en Venezuela. En esta oportunidad vamos a presentar un video donde se muestra cómo hacer la definición de secciones frame. Tomamos las unidades en kilogramos metros en la parte inferior derecha, vamos al menú File, New Model, y allí tomamos a modo de ejemplo la opción Grid Only, tomando dos líneas en X, dos líneas en Y, dos líneas en Z, y lo demás queda igual 6, 6 y 3. Tenemos la planta y el 3D. Una vez ubicados allí, vamos a verificar que en el menú Define Materials tenemos el concreto como 4000 PSI y el acero como A992 FY50. Vamos a completar el material, vamos a crear un nuevo material de aluminio que trae por defecto, otro material rápido formado en frío, el que trae por defecto, y otro material rápido rebar para las barras de refuerzo a 615 grados 60. Y tenemos nuestros materiales. Vamos OK, nos cambiamos a milímetros porque empezaremos con el acero. Entonces vamos al menú Define, Section Property, Frame Section. Aquí podemos agregar Add New Property, agregar una nueva propiedad. La primera opción que se nos presenta es Steel, y vemos entonces, por ejemplo, un perfil Wave Flange, que lo podemos llamar sección 1, donde yo defino 240 de alto, 160 de ancho, 10 milímetros, 8 milímetros, 160 y 10. Altura, ancho del ala superior, espesor de esa ala, ancho del alma, ancho del ala inferior, espesor de esa ala. Tengo sus propiedades, área constante torsional J, momentos de inercia, áreas de corte, módulo elástico, módulo plástico y radios de giro. En milímetros, obviamente. Puedo utilizar propiedades, multiplicadores de esas propiedades para hacerlas exactas y coincidirla, por ejemplo, con una tabla que considere, por ejemplo, la curvatura que hay entre alas y alma. Esta es nuestra sección 1. Asimismo, puedo crear otra sección, por ejemplo, el canal, sección 2, tendría 200 de alto, 80, 8 y 8. Puedo crear otra, que por ejemplo sea el pipe, sección 3. Le digo que son 300 milímetros, 13 milímetros el espesor. Y un parámetro interesante es el Auto Select List, porque esta opción nos permite ingresar estas secciones, y al aplicar un auto 1 a un elemento específico, lo que va a hacer el programa es que de estos elementos, de estas secciones que tiene incluidas aquí, él va a hacer un proceso de análisis y diseño iterativo hasta elegir la sección que más se adapta a una relación demanda-capacidad cerca de 1, es decir, la sección óptima. Yo puedo empezar con la sección 1 y él va a ir cambiando hasta encontrar esa sección idónea para cada elemento. Esta opción también está en el caso de aluminio. Puedo continuar y ahora en vez de Steel puedo ir a Build Up Steel, que son perfiles reconstruidos, por así decirlo, utilizando en este caso planchas. Aquí puedo tomar la sección 1, esta será la sección 1 modificada, 1M, donde aquí le puedo decir que necesito una plancha en el ala, en el alma. Puedo incluir que esos son aceros
A992, que estos son los anchos. Fíjense que si le coloca la parte inferior 240, el ancho va a cambiar. Estos serían los espesores. Arriba puedo poner 10 y abajo puedo poner 13 milímetros. Y así se vería exactamente la sección. Aprovechando que estoy en milímetros, salto a aluminio, donde también tengo una sección I y una sección canal. Se hace de la misma forma, con los mismos parámetros, solo cambiando el material. Entro aquí, formado en frío, secciones C, Z, HAT. En estos parámetros aquí, si tomo la C, le daría los valores indicados para construir esta C formada en frío, al igual que por ejemplo la muy usada Z para galpones. Desde ahí como FSEC 1 y FSEC 2. Cambiándonos a la unidad de kilogramos centímetros, entramos allí, frame section, y ahora agrego elementos de concreto. Tengo una primera viga, 30 de ancho, ejemplo, 60 de alto. Digo que es una viga de 30 por 60. $4,000 PSI, y al marcar Concrete Reinforcement especifico que es viga, 5 centímetros de recubrimiento al centro de la barra, y este parámetro es el que utilizamos cuando vamos a hacer un diseño sismo resistente. Es decir, el programa nos va a reportar para una viga los aceros longitudinales arriba y abajo, top, bottom, left y right, que están en los extremos de una viga, y ese acero de cálculo, con ese acero de cálculo detallamos y obtenemos un acero real colocado. El acero real colocado es el que debemos especificar en estas casillas, porque con ese acero verificamos el corte en la viga y el programa toma la verdadera capacidad de flexión para hacer un chequeo de columna fuerte y viga débil y el corte en la junta. Por eso es que son los aceros reales para los parámetros de ductilidad en la viga. Este es el material de las barras de refuerzo. Puedo hacer, si quiero otra viga, puedo elegir aquí copia de una propiedad y digo que es B30 por 40, otra viga. Aquí le pongo 40 e igualmente en sus 5 centímetros de recubrimiento. Ya estaba tipo viga porque la elegimos como una copia. Al definir otra sección, que puede ser rectangular también, columna C 40 por 60, una columna de 40 por 60, elijo 40 centímetros de ancho, 60 de alto, 4,000 PSI, Concrete Reinforcement. En este caso si es columna, la configuración de refuerzo es rectangular. Este es el recubrimiento libre, y aquí le diría número de barras en 3, en esta dirección 4, en 2, 6. Le voy a dar OK para que vea cómo queda. Vuelvo a entrar y me va a preguntar el tamaño de la barra longitudinal. Yo podría especificar 5 octavos, número 5. La barra de confinamiento 3 octavos, la separación a los que están en esos confinamientos, y las barras que confina, por ejemplo 4 y 6. Fíjense lo interesante: cuando se construye un diagrama de interacción hace falta la configuración de las barras como el diámetro de las mismas para definir su capacidad. Aquí el programa nos está preguntando si vamos a chequear o diseñar. Si le decimos chequear, aparte de la configuración, toma en cuenta este diámetro, pero si es diseñar, toma solo la configuración y nos va a reportar el acero requerido.
Al decirle chequeo, ya el programa tiene fijo el parámetro del área de acero. Entonces en este caso nos va a presentar una relación demanda-capacidad, que es lo ideal, es lo que yo sugiero: hacer un predimensionado con el acero especificando el número de la barra y chequearla ante una relación demanda-capacidad. Si hacemos una circular, ponemos 40 centímetros de ancho, por ejemplo, decimos columna circular de 40, decimos recubrimiento libre 10 barras, ejemplo número 6, barras número 3, y aquí el confinamiento es tipo espiral a ser chequeado. Esta será nuestra configuración. Un aspecto interesante en los perfiles metálicos es que podemos importar los perfiles. Si le digo importar una nueva propiedad, puedo elegir importar, en el caso específico del steel, del acero, que es lo más interesante, y al elegir por ejemplo wave flange, yo voy donde se instaló el programa, que va a seguir la ruta C, archivos de programa, computer and structure, SAP 2000, y si busco la base de datos euro.pro, aparece una lista de perfiles donde yo puedo ir marcando los HEB, por ejemplo. Con el control pisado puedo marcar otros. Me estoy teniendo los HEB 220, 240, 260, puedo bajar 280, 300, ejemplo. Puedo seguir bajando y me encuentro los IPE 140, 160, 180, el 200, dejando el control pisado en el teclado hasta allí. Todo con A992 FY50, y al decirle OK, quedan dentro de mi base de datos. Los elementos no los puedo cambiar porque pertenecen a esa base de datos, pero ya están listos. No tengo que hacer ninguna configuración especial. En el caso de nuevas propiedades, tenemos una opción muy interesante en Other, porque en esta opción Other puedo generar una sección genérica sin darle ningún dato de configuración, solamente valores a el área, la constante torsional, momentos de inercia, área de corte, módulo elástico, plástico y radio de giro. Puedo editar el valor aquí específicamente, obviamente en la unidad kilogramos centímetros, que es la que estoy, y sin necesidad de darle parámetros, ya queda allí. Esto es referencial. Esta sección FSEC3 la puedo aplicar sin ningún problema. También allí tengo secciones no prismáticas y el Section Designer. Si yo eligiera la sección no prismática, yo puedo empezar diciendo que tomo la viga 30 por 60, luego voy a la viga 30 por 40, que mide 1 metro, que esa longitud es absoluta y que la variación de inercia en el eje 3.3 es cúbica y en el eje 2.2 es lineal. Esto implica que la variación, recuerden que la inercia es B por H al cubo entre 12, el H, que es lo que está variando de 60 a 40, varía cúbicamente. En cambio en el ancho, el B varía linealmente. El decirle absoluto es para que esta distancia de 100 centímetros no se mueva, quede fija. La agrego. Después voy a una viga de 30 por 40, le digo 400,
pero en ese caso es variable, ella se va a ajustar, y aquí como es la misma sección no importa que sea lineal o cúbica porque no es relevante, lo agrego y termino en la sección 30 por 60 que tiene 100 centímetros, es absoluta y también aquí es cúbica y lineal. Esta sección var 1 que he construido de esta forma, variando cúbicamente absoluto, variable absoluto para que quede fija la cartela, le doy OK y vean cómo si me paro en el pórtico aquí XZ en este eje, yo puedo dibujar la columna 40 por 60, puedo dejar la columna y puedo dibujar el elemento var 1, genero mis empotramientos y cuando entro aquí al set display option le digo extrude view, se ve la sección, la variación de inercia tanto en altura va bajando hasta que llega a 40 y así se vería. Existen otras herramientas para hacer que esta variación solo se haga hacia la parte de abajo y para que tome nada más ante la cara de la columna y no hasta el eje. Eso lo veremos en otras aplicaciones, pero en términos generales se aprecia la variación. Esa sección var 1, repetimos, 30 por 60, 30 por 40, después 30 por 40, 30 por 40, después 30 por 40, 30 60. Mantenemos las cartelas absolutas y variable la parte interna para que se ajuste a otras longitudes de viga, con una versión cúbica producto de B por H al cubo entre 2. Tenemos también allí el Section Designer, es una opción muy útil. Por ejemplo, si tomamos una columna de concreto, ponemos aquí columna, ejemplo especial, yo puedo decirle que va a ser chequeada una columna de concreto y al entrar en el Section Designer puedo elegir el dibujo de esa sección de área, fíjense así, y ese elemento que he dibujado a través de un elemento de un área poligonal lo toco, es de concreto, le digo que tiene refuerzo, sí, le doy OK y se genera todo el perímetro de barras de cabillas, de barras de refuerzo. Con botón derecho le puedo decir que las barras de las esquinas son de 1 pulgada 8 octavos aplicada a todas las esquinas y se ve la sección. Esto nos da las propiedades, nos da el diagrama de interacción para diferentes curvas y diagrama de aumento de curvatura. Esto que estamos viendo aquí a grosso modo, porque después utilizaremos otro video para ampliar la aplicación del Section Design. Le doy Done y vean como esa columna especial, ahora de tocarla aquí y asignarla columna especial, cómo se nos vería en el Extrude View dicha sección. Se aprecia de la forma que la creamos. Y con esto analiza toda la estructura y la diseñaría con el acero que especifica. De todas maneras, en otro video ampliaremos la aplicación del uso del Section Design. Muchas gracias.